página abierta con la educación. Yo debo confesar que inclusive hace unos minutos, cuando hacía la titulación de mi invitado, tuve una pequeña discusión con el titulador porque él no entendía por qué no era de extensiones. ¿Por qué mi invitado no era de extensiones si era que iba a hablar de una sola de las extensiones de la UAS? Porque realmente, si hay un concepto que la mayoría de la gente no entiende, es el concepto de extensión universitaria, que es per se extensión. Y lo confunde con que la UAS tenga un centro, que le llame centro, que le llame recinto, que le llame, como le llame, subcentro, en un punto que no sea la sede central. Por eso me complace enormemente conversar con mi invitado, quien se ha preparado durante años en un tema, extensión universitaria. Y él es Lorenzo Vargas Lenchi. Buenos días Diana. Qué placer estar aquí contigo. Ya he estado otras veces, Sí, realmente he sí. estado Yo me otras veces. imagino, Lenchi, que tú has tenido también muchas veces que explicar este concepto, porque la gente, inclusive yo que ocupé esa posición, muchísimas veces cuando la gente tenía un problema en un centro o quería la apertura de un centro, entendía que yo era la persona con que tenía que, porque esa era mi función, darle seguimiento a la docencia, a la investigación, las actividades propias de un centro que le llamamos extensión. ¿Tú puedes explicar a la gente qué es la extensión universitaria? Sí, con mucho gusto. Es un término y un concepto realmente muy poco explicado, muy poco manejado, pese a que tiene una importancia capital en la vida de las universidades y especialmente en esta época, paradójicamente, la extensión hoy en día ha de tener un espacio de mayor incidencia que en el pasado, porque hoy en día la comunicación es clave en la vida de la sociedad y la comunicación precisamente es una de las armas, es uno de los instrumentos principales que definen o explican en términos prácticos lo que es extensión universitaria. La extensión universitaria no es más que una política de una academia destinada a desarrollar un diálogo con la sociedad en sus múltiples manifestaciones. Un diálogo interactivo. Este diálogo no significa conversar, sino que es un sistema de comunicación abierto, dinámico, donde fluyen las ideas, los pensamientos, las acciones, los compromisos en ambas direcciones. Es decir, la universidad da, la universidad entrega y la sociedad, aparte de recibir, también deposita en la universidad, proyecta en la universidad lo que puede entregar. Es un sistema en el cual la universidad entrega conocimientos sistematizados, que es la ciencia, y la tecnología. La universidad lleva ese conocimiento organizado, ordenado, con un fin activo en la sociedad, con un fin no solo propositivo, sino también transformador, un fin compromisario, que busca compromiso de los actores sociales. Pero al mismo tiempo, la sociedad entrega saberes. Y noten que les hablo de conocimientos, por una parte, que se presume es un sistema ordenado de verdades objetivas, de conocimientos objetivos o de ciencias aplicadas como es la tecnología. Es decir, conocimientos. Mientras la sociedad les reporta a la universidad saberes, porque los saberes son primeros al conocimiento, en el fondo. Los saberes son aquellas habilidades, aquellos recursos, aquellas experiencias mediante las cuales los individuos, los ciudadanos, las familias, las empresas, las organizaciones y en su conjunto, por lo tanto, la sociedad, eh, son esos recursos que usa para
desarrollar su vida, para echar hacia adelante los propósitos individuales y colectivos. Los saberes son aquellas cosas que construyen de manera permanente la gente. Hablar, por ejemplo, de vida, por ejemplo, eso es un campo muy amplio, pero vamos a decir que hablar de alimentos. La gente comenzó a hablar de alimentos y a tratar los alimentos y a ganar experiencia en el uso y consumo de los alimentos. Fue mediante la práctica continua, los cambios de hábitat, los cambios de lugares, las experiencias de alimentos no buenos, alimentos malos, alimentos agrios, alimentos dulces, alimentos venenosos, alimentos saludables. Eso lo fue acumulando. Y eso lo hace muchas veces sin conocer causas, orígenes reales, ¿no? Pero lo hace en base a una sistematización de experiencias. Eso se llama saberes. La gente acumula saberes. Por ejemplo, los dichos de la gente, ¿cómo le dicen a los dichos? Los refranes de la gente manifiestan un resumen de saberes, un resumen real, ¿eh? Eso es un saber. Mediante esos refranes también la gente se maneja, interactúa, proyecta. Entonces, esos saberes, por ejemplo, de un técnico, de un mecánico en una empresa, un mecánico en una empresa puede acumular una cantidad de saberes en una industria, por ejemplo, grande, una cantidad de saberes prácticos que los ingenieros la misma industria lo asimilan, lo sistematizan y lo llevan a la universidad y hacen de eso un conocimiento aplicable mediante explicaciones matemáticas o explicaciones físicas. Y eso le da una continuidad al saber orientado a mejorarlo, a transformarlo, a hacerlo cada vez más aplicable y útil al desarrollo de los seres humanos y de la sociedad. En fin, la extensión es por eso le llaman una de las patas sobre las cuales descansa la actividad universitaria, porque una universidad, una institución de educación superior, no es dar clases, eso hay que sacarse de la cabeza. En las escuelas se da clase básicamente y es de donde usted recibe la base de la información científica. Y se supone que debe también en las escuelas recibir los instrumentos para pensar o mejorar la forma de pensar, de entender, de razonar las cosas. En las universidades tienen la tarea es de mejorar el conocimiento básico adquirido en las escuelas y profundizarlo mediante el desarrollo del pensamiento. No es mediante calco, ni haciendo modelos, ni siguiendo patrones. No. Es para transformar todo lo conocido. ¿A través de qué? A través de la iniciativa individual del desarrollo del conocimiento, del pensamiento crítico, como llamamos. Que el profesional tenga un pensamiento crítico que le permita no solo desarrollar sus funciones profesionales como tales, sino también convertirse en un agente transformador. Entonces, las universidades no es solo dar clases, las universidades tienen un compromiso con la sociedad, no es con el individuo. La universidad forma al individuo, pero lo hace para mandarlo, para destinarlo a la sociedad. No es para que ese individuo sea él mismo, en sí mismo, para sí mismo. Se supone ¿qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente? Porque es lo que también hemos vendido. Eso es lo que la misma universidad. Y además, porque no hemos creado, por ejemplo, en muchas instituciones, sobre todo fuera de República Dominicana, el estudiante, incluso estudiando en una universidad privada, teniendo un costo su educación alto, siendo un compromiso con esa academia y frente a determinadas necesidades de la academia, pues dispone de parte de sus ingresos para beneficiar a su academia. Yo creo que muy poca gente llega a la universidad, o sea, se va de la universidad autónoma y entiende que tiene un compromiso de ninguna naturaleza con ella. Exacto. Bueno, porque ya yo me formé, y esto es mío. Fui yo que me fajé. O sea, en un modelo que no es responsabilidad, por supuesto, esa forma de pensar del individuo,
sino que es un modelo que fomenta eso, pero que no es la mejor forma de construir un pensamiento en un profesional, porque genera el individualismo también. Claro. Y No, eso... pero es que desgraciadamente tenemos una cultura que desde el hogar, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde la interacción con los amigos, lo que se fomenta es eso, Sí, el individualismo. Sí, por supuesto, pero en esto es importante, me refiero a la universidad, es importante el pensamiento, es importante valorar el pensamiento. Nosotros avanzamos es gracias al pensamiento, a la capacidad que tenemos de liberarnos de cosas que durante un tiempo fueron útiles o tal vez inútiles para dar paso a una nueva etapa. Pero esa nueva etapa solamente se logra desarrollando el pensamiento. Y el pensamiento no es obra de ningún individuo, ¿eh? Es una construcción permanente, activa, contradictoria, dinámica, que se da en los seres humanos que viven en sociedad. Por lo tanto, el pensamiento es una obra de la sociedad, no es una obra del individuo, aunque él la represente. Pero si yo sé decir que 2 más 2 son 4, fue porque alguien en algún momento, o un conjunto de individuos, en algún momento hablaron de números, miles de años atrás. Hablaron de números, el número no lo construí yo. Saber que es 2 más 2 son 4 es una suma y no una división, es un conocimiento viejo. Claro. No es, pero no es mío. Sin embargo, sobre la base de esos Incluso modelos... del mismo concepto 2. ¿Eh? El mismo concepto 2. 2. O sea, sí, el del número en sí también. Exacto. Es algo que viene aprendido por miles de siglos, de años. Sí, claro. Y entonces lo que sabemos nosotros es obra de otros, solo que lo vamos mejorando. ¿Gracias a qué? A la experiencia, o sea, a los saberes, luego transformado esos saberes en conocimiento y esos conocimientos liberando pensamiento. Entonces ahí vienen nuevos saltos históricos que han provocado grandes revoluciones, ¿no? Desde la revolución del hierro, ¿no? De la época del hierro, o de la época de la revolución industrial, o la revolución tecnológica de ahora. Todo eso es obra de saltos en el pensamiento, en la capacidad de ver las cosas de grupos humanos, destinadas a esas cosas a hacer, se supone, la vida mejor, más duradera, más sana, más en sociedad. Se presume que más feliz, aunque no es la tendencia real. Lenchi, yo quiero preguntarte por qué tú realmente, desde que te has enfocado en la universidad, en no solamente la función docente, sino también tener alguna función dentro de la administración, no has, pues, digamos, mirado el espectro, yo pudiera ser director de mi escuela, yo pudiese ser vicedecano de mi facultad, sí, yo pudiera ser decano de mi facultad, sino que te has centrado, tú explicaste maravillosamente lo que es extensión, pero ¿por qué tú has priorizado extensión? ¿Por qué tú le has dado a la extensión como concepto ese valor que te ha hecho a ti? No, mira, yo quiero aportar, yo quiero realmente dejar en la universidad que tanto me dio, pues dejarle mi legado. Y mi legado es que yo me he formado en extensión, yo me he preocupado por investigar, por tener el concepto claro de lo que es extensión. Y desde ahí es que voy a servir. ¿Por qué extensión universitaria? Bueno, la pregunta tiene varias cabezas. No, pero bien, me gusta, me interesa. Me están diciendo que tenemos que me vas a explicar eso en el próximo segmento. O sea que ya ustedes saben. En el próximo segmento, pues Lenchi me va a explicar por qué extensión. Porque, de verdad, nunca he oído a Lenchi Vargas diciendo voy a ser director de la escuela o voy a hacer lo que fuera, no. Desde que le conocí sus objetivos y sus intenciones en la universidad, ha sido en extensión. Bien, Lenchi, la pregunta está formulada y está
por qué extensión? ¿Por qué yo aspiro a la vicerrectoría de extensión de la UAS y no a otra función en estos años que he estado aspirando? Hay varias razones. Una, no importa el orden, una es que yo no, no veo la participación electoral en la UAS de manera escalada, es decir, no lo veo como una carrera. La carrera en este caso consiste en que usted comienza abajo, luego sigue otro más para arriba, luego otro más para arriba y otro más para arriba. Porque en la academia eso no tiene mucho sentido. Eso a veces tiene una explicación en el mundo político nacional del Estado de la República Dominicana, pero ni siquiera así. Porque usted ve a un Leonel Fernández que Sí. nunca fue Mira, ni regidor, tú o sabes un que eso mismo Abinader, yo pensaba. un Abinader que Leonel nunca fue ni regidor, y sin embargo son presidentes, han sido presidentes. ¿Y por qué? Porque el modelo democrático no establece como condición hacer carrera. Yo no discuto ni critico a aquellos que hacen carrera, pero en mi caso entiendo que lo importante es la voluntad de servir. Eso es lo importante. Si usted quiere servir como director de una escuela, excelente. Y sabe que si está optando es porque tiene condiciones o por lo menos deseos de dar. Porque en esto se trata de servicio. Se ha desnaturalizado mucho el asunto este de que, y por supuesto en la sociedad también se ha manejado de una manera quizá no correcta, esto de que tú aspiras y es para ganar. Ganar no solamente electoralmente, sino ganar en recursos, en bienes, en dinero. No, o si usted Y en opta poder. y en poder, poder por poder, a veces poder por poder, porque bueno el poder, pero con una meta, y la meta siempre tiene que ser humana, siempre tiene que ser social. Aparte, porque yo pienso que la mayor realización cuando usted es bueno socialmente, también eso se le reporta en bondades en su vida individual, en su vida privada. Entonces, el carrerismo, como yo le digo, no va conmigo. Yo quiero servir y quiero servir desde una óptica, desde una visión. Yo aporto, por ejemplo, soy de la Escuela de Biología en la Facultad de Ciencias. Y yo aporto mi escuela, ¿cómo? Apoyando a todo el mundo, apoyando a los directores, apoyando ideas, desarrollando ideas, impulsando ideas, desarrollando críticas, impulsando acciones críticas también. Porque ahí me siento cómodo ahí. Ahora, yo tengo una visión de la UAS. Y como tengo una visión de la UAS, quisiera que esa visión camine, se desarrolle. Y eso se puede lograr desde funciones generales, por ejemplo, siendo miembro del Consejo Universitario. Funciones generales, funciones nacionales, porque yo tengo una visión de ella en términos de nación, una visión de la UAS como un proyecto de nación. Y por supuesto mi pensamiento tiene que ver mucho con eso. Yo pude haber sido director de mi escuela porque tengo eh, la aventura, tengo el privilegio de contar con el respeto, el respaldo de mis colegas de la escuela. Y me lo han planteado muchas veces. Pero yo prefiero que otros sean los que lo hagan, no por desprecio, sino porque tengo una visión más nacional. Eso es lo primero en cuanto a que yo no creo que hay que hacer carrera. Eso es una interpretación de algunos. El carrerismo no es obligatorio. Han querido en la UAS, porque en la UAS hay, Diana, en la UAS hay un vicio antidemocrático, un vicio que choca con la Constitución de la República. Y es eso, obliga a quienes quieren servir a ser carreristas, de manera, por ejemplo, La que si... gente normalmente comienza por ser coordinador de cátedra. En ese modelo de ahora. En ese modelo. De ahora, Luego porque director de escuela. ¿tú te acuerdas de luego- Chiappini o de Tolentino Dib? Ninguno de ellos fue director de eso. ¿Tú me entiendes? Y fueron Excelentes. Los mejores rectores que la UAS ha tenido han sido los que no han sido carreristas. Y me perdonan los que sí han hecho carrera. Pero esa es la realidad, esa es la verdad. Era el espíritu del movimiento renovador expresado en ello, pero ese espíritu del movimiento renovador está un poquito muerto. Aunque tenemos que rescatarlo conforme al momento de hoy, al siglo XXI. Pero
Me decía que yo no creo en eso de carrerismo, porque en la UAS decía que hay un vicio, que hay que corregir, señores, nosotros todos, porque es una obra de nosotros. Hay que corregir en términos del claustro universitario, en términos de lo que es el estatuto orgánico y los reglamentos que se han establecido ahora electoralmente, porque un profesor muy meritorio, un profesor ejemplar, un profesor quizá con un doctorado, con dos doctorados, un profesor que aporta, que escribe libros, que al mismo tiempo tiene sensibilidad social, que quisiera ser decano, no puede porque se les obliga a ser o coordinador de cátedra o director de una escuela. Eso no es democrático porque ese profesor que es un símbolo, estoy hablando de un caso hipotético, ese símbolo universitario, eh, al tiempo que no puede aspirar a decano de manera directa, él tiene la obligación de votar por decano. Es decir, el reglamento le permite votar, elegir, pero no ser elegido. Y yo te voy a preguntar. No ser elegido, y eso viola un principio fundamental de derecho humano, derecho social, derecho político y de la Constitución Dominicana. Eso se ha colado, pero es por eso, para obligar a hacer carrerismo. Y tú sabes lo que pasa, Diana. Y bueno, yo no tengo ese problema ahora mismo como candidato, pero me duele ver que eso lesiona la democracia. Pero yo pienso que una lesión más grande a la democracia es que tú te tengas que inscribir dentro de un grupo rectoral para tú realmente acceder a una posición. O sea, yo puedo ser una excelente persona que tiene las condiciones para ser director de una escuela, para ser vicedecana, para ser decano, para ser vicerrector. Pero para que yo tenga posibilidades reales de llegar, yo tengo que ser arrastrada por y eso sí es antidemocrático. Eso también, eso es antidemocrático, porque eso significa el hecho de que la persona que yo me gustaría que fuera rectora o rector sea la persona X, no significa que todo el tinglado que los demás vicerrectores, por ejemplo. Los vicerrectores, pero todo. Sí, es un esquema. Es un esquema que cada día es más antidemocrático. Y eso le ha hecho daño a la universidad. Eso le ha hecho muchísimo daño a la universidad. Porque, ¿cuál es el propósito del principio electoral que funda la plataforma democrática de la academia? La diversidad. Claro. La diversidad, el equilibrio. Pero ese mismo equilibrio en el consejo universitario. Si tú realmente votas por todo una escalera, estamos hablando de que la escalera completa va a ir al consejo universitario. Mismo color. Del mismo color y no va a haber discusión, que es lo mismo que pasa en el Congreso. Exactamente, es lo mismo que pasa en el Congreso y es lo mismo que pasa. O sea que la diversidad de pensamiento hace que sea un consejo universitario mucho más democrático y mucho más coherente. Entonces, pienso que nosotros como UAS no estamos haciendo un buen aporte en el modelo actual. Cierto, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Son de las manifestaciones de debilidades que se dan en el modelo democrático de la UAS, que durante un tiempo fue el modelo democrático para todo el país. Cuando en este país había muy poca experiencia democrática, claro, muy poca tradición democrática, fue la UAS después de la guerra del 65 que comenzó a proyectar lo que era una dinámica democrática en base a la lucha entre contrarios, gente contraria pero que convivían, contrarios pero que armonizaban, siguiendo ¿qué? Un patrón de códigos morales, éticos, académicos que se llama reglamento y que al mismo tiempo, con esa práctica, genera lo que se llama institución. Entonces, era un modelo democrático basado en la diversidad para consolidar la institución. Ahí había gente que se arañaba bien, ¿tú te acuerdas? Claro. Y buenas trompadas y bofetadas y cosas peores. Y sin embargo, convivían. ¿Por qué? Porque la institución los unía en medio de la contradicción.
Entonces, ese modelo democrático fue el que el país siguió. Recordemos, tú sabes de eso, que la Junta Central Electoral de este país le pidió a la UAS que le prestara los funcionarios electorales de la UAS con la mayor experiencia y se los llevó prestado y nunca lo devolvió. Sí. Eso fue un aporte de la universidad. Llegaron a ser directores de la Junta. Y después, pero yo te hablo de los técnicos que organizaban las elecciones, el doctor Roa, por ejemplo, y el equipo, que era el presidente de la Comisión Electoral de la UAS. La UAS fue lo que tenía que ser, ejemplo, un paso adelante en todo, es lo que tiene que ser la universidad. Pero el modelo democrático nuestro se ha visto reducido. Por eso, por lo que tú decías, que ahora tiene que ser que un candidato a rector tenga toda una boleta, pero eso no lo dice el reglamento. El reglamento no dice que un candidato a rector tiene que tener una boleta completa, porque eso lastima la libertad de la gente, eso lastima el sentido de la participación de la gente, y eso les lastima el espíritu y la letra de el propósito electoral, que lo que anda buscando es la capacidad de elección variada, diversa de los votantes. Pero te voy a caer en lo que comencé a decirte al principio, en este tema, en el sentido de que no todo el mundo tiene derecho a ser votado y eso ya viola todo. Viola el principio central de que cada individuo con capacidad de elegir tiene también el derecho de ser electo, pero no es dividido, no, es que no lo puedes separar las dos cosas, si no, no hay democracia. Si tú te vas a un centro regional, ya para terminar con ese temita de parte mía, si tú te vas a un centro regional hoy en día, puede haber en ese centro regional 300 votantes, 300 o más, o pon tú 200. Pero de ese conglomerado de profesores, quizá 15 o 20 son los que pueden ser candidatos de acuerdo a esos reglamentos que no son nada democráticos, que obligan. Tiene que ser residente. No, es una de las cosas, y esa no es la peor, eso no es malo. No, es que tienen que haber sido funcionarios de algo. El carrerismo, fomenta el carrerismo. O sea que para tú ser director de un centro regional, tú tienes que haber sido o subdirector o coordinador. O encargado de algo académico. Encargado de algo. Y cosas muchas veces nombradas por dedo. O sea, ¿qué hace eso? Fomenta el grupismo. Claro. Fomenta el grupismo. Sí, entonces gente, un diseño para mi grupo. Como puede ser designada por dedo, entonces de repente yo quisiera aspirar, entonces me granjeo que la autoridad de turno me designe durante el tiempo X, quizás 2, 3 meses, pero ya está en mi expediente. Ya está en el expediente, con eso es suficiente para tú ser candidato, pero si el otro profesor, tal vez con más mérito, con más años, con más experiencia, no ha ejercido ninguna función, eso, no puede, pero al mismo tiempo puede, pero al mismo tiempo él elige, pero no puede ser elegido. Eso no puede ser, porque eso no es democrático, no lo es. Es un ejercicio, eso el carrerismo ya establecido institucionalmente, es un ejercicio primero que transgrede derechos constitucionales. Y ese carrerismo establecido institucionalmente fomenta el grupismo. Y por lo tanto es un recurso, no puedo decir que es un modelo, es un recurso no integrador, es desintegrador. Entonces en eso yo creo que la universidad en algún momento tendrá que prestarle atención, porque habrá gente o profesores que podrán ir, por ejemplo, al Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo, y reclamar derechos. ¿Y qué va a pasar? Se lo van a tener que dar, porque eso es constitucional. Y echar para atrás ese reglamento. La gente cuida demasiado a la UAS y por eso ese tema no se ha visto fuera de la UAS. Pero la UAS tiene que transformar eso. Y yo, cuando sea vicerrector de extensión, me ocuparé de que ese tema sea tratado. Porque es que la democracia tiene que ser la expresión de la apertura. No. O sea que tú vas a llevar esos temas de discusión pues claro, al Consejo Universitario para que sean revisados los reglamentos. Sí, ya yo lo he escrito, porque además la gente sabe que yo tengo una sola, vamos a decir, palabra, ¿no? Yo soy coherente en lo que creo.
Y quizá esto no le guste a algunas personas, pero el problema es lo que decimos representar y lo que decimos aspirar. Y en este caso, yo creo que la democracia no se ha fortalecido de esa manera, sino que se ha debilitado dentro de la institución y eso ha también llevado a muchas debilidades que sabemos. Bien, señores, Lenchi, Lorenzo Vargas, candidato a la vicerrectoría de extensión de la UAS, ha dejado caer uno de sus proyectos. Pero tenemos un nuevo segmento. Y en ese segmento le va a decir cuáles son sus proyectos para la vicerrectoría de extensión de la UAS. ¿Qué es lo que cómo él piensa potencializarla? ¿Cómo él piensa que la UAS a través de esa unidad académica podría desarrollar pues todos los proyectos que él tiene en mente? Bien, la UAS tiene un esquema, el ENCHI, la UAS tiene años con esta unidad académica, la Vicerrectoría de Extensión, haciendo una labor que siempre es perfectible, que siempre, como tú, lo que existe hoy, lo piensas potencializar y qué elementos nuevos piensas tú que pudieras introducir en el concepto de extensión, de manera que esta, como se dice siempre, sea transversal, o sea, que no solamente sea desde la vicerrectoría, sino que las escuelas, las facultades, los centros regionales lleven a cabo su labor extensionista. Muy bien, debo decirte algo que me faltó en el segmento pasado y es que yo aspiro a esa función porque esa ha sido mi vida. Es decir, yo he sido un activista social. Eso tiene mucho que ver con mi forma de ser. Porque tú sabes que fui dirigente estudiantil desde que tenía 13 años. Y luego llego a la UAS y me hago presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, pero eso implica mucho trabajo anterior en grupos estudiantiles en todo el país. Yo fui el secretario general o presidente de los dos grupos estudiantiles más grandes que han existido en este país. Y eso significa mucho movimiento en la sociedad, en todos los territorios. Soy santiaguero, en Santiago tuve mucha vida en las comunidades, siendo muchacho. Aún un tiempo estuvimos en Suecia en asunto por el exilio, ¿no?, de mi familia. Y allí también mucho trabajo social, mucho. Y en este país ni decirlo. Entonces, tiene mucho... Además, tu misma carrera, señores, si hay alguien que está destinado a proteger el ambiente, a proteger el planeta, a salvaguardar el ecosistema, en gran parte son los biólogos. O sea que ya solamente un por esa compromiso condición, serio, sino ser biólogo es un compromiso serio, porque es que te vincula con la naturaleza y con la sociedad, porque nosotros somos sociedad, los individuos, pero es conforme a un medio ambiente, a una relación ecológica con todo, en fin. Es una carrera lindísima. Yo les invito a los jóvenes a que se interesen. Bueno, qué hacer qué pensamos hacer para lograr una vicerrectoría más proactiva, ¿no? Porque se necesita, es mucho, realmente es mucho. Porque como tú misma decías, que además tienes una experiencia y fuiste una muy buena vicerrectora de extensión, fuiste la primera. La segunda y tercera, sí, porque la vicerrectoría de extensión fue en los años, en los años finales del siglo. Fue en el 96 que sí, a finales del siglo pasado. Con doña Nora Anibar. Nora Anibar, sí. Y luego pues le sucedí yo, 99, 2002, 2002, 2005. Para que vean que en la UAS las mujeres siempre han estado ahí, ¿eh? La UAS ha sido pionera en muchas cosas. Y sí, tú fuiste la segunda que dirigió esa rama estratégica de la universidad. Pero, por ejemplo, Diana, para no teorizar mucho, porque yo tengo un paquete de propuestas ya escritas y difundidas, y seguiremos haciéndolo.
estamos en una situación especial en el mundo. Estamos en una situación muy particular en República Dominicana dentro de esa situación especial que es la pandemia. Pero la pandemia es una pandemia viral, pero hay una pandemia también psicoemotiva. Es una pandemia, solo que no se quiere ver. Pero también hay una pandemia económica en el país, con sus manifestaciones sociales. Sabemos de los problemas de las bases productivas del país también y del mundo. Ese es un momento ideal para que la Vicerrectoría de Extensión desarrolle políticas hacia la sociedad. Es decir, para que la universidad, porque cuando decimos Vicerrectoría de Extensión o cuando decimos políticas de extensión, estamos diciendo la universidad, no es solo el vicerrector, como tú decías. Es una responsabilidad transversal, como tú decías. Es una responsabilidad de todas las áreas que tienen mediante la cual la universidad se expresa, de todas. Y el mejor ejemplo es esta pandemia, de lo que puede ser un trabajo penetrante, comprometido con la sociedad. Porque la universidad puede ser una voz de aliento, de luz y de aliento. De luz para los dirigentes gubernamentales, las autoridades gubernamentales y estatales en general, aportando ideas, aportando informaciones, aportando investigaciones, ¿no? Y de aliento porque la universidad tiene expresión física, material, que puede, a través de sus, por ejemplo, extensiones regionales y de su sede central, habilitar políticas y acciones que lleguen a la comunidad y atraer a la comunidad a esas propuestas de políticas o de acciones. Porque aquí, por ejemplo, solo con el tema de la vacunación, solo con ese tema, la universidad quizá pudo aportar un 25% de la vacunación general del país. No es porque la universidad sea el 25% del país, no, sino porque la universidad tiene cerca de 200.000 estudiantes, tiene cerca de 4.000 profesores, cerca de 8 o 7.000 empleados, que si diseña política de extensión, en este caso destinada a que la gente se motive, a promoverla, se motive, pero al mismo tiempo a ejecutarla. Entonces el impacto... que tú lo puedes hacer, Lenchi, a través de tu clase misma. Mira qué yo hice. Exacto. Mis estudiantes tenían que coger la tarjeta de vacunación, ¿no es verdad? Y enviármela y traducírmela. ¿Traducírtela significa? Traducirla porque realmente yo soy profesora de idiomas. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Entendido? Sí. Ponerme todo, hacer una tarjeta. Un ejercicio. Un ejercicio que tenía una puntuación bajísima, pero todos lo hicieron. Claro. Pero ahí mismo, si tú a esos estudiantes... De esa manera, no le estaba diciendo que tenían que vacunarse. No hay que... Además de que yo, por qué no decirlo, en el marco de las discusiones de la clase, le planteaba la pertinencia de la vacunación, de cómo yo cuando era adolescente para viajar, si yo no tenía una tarjeta de vacunación, yo no accedía ni siquiera al aeropuerto. Sí. Que te la pedían a la salida del avión, la tarjeta de vacunación. Y que de esa manera fue que se erradicó la viruela en el mundo. Y la tuberculosis. Exactamente, y la tuberculosis. Y todo esto realmente tú tienes que motivarlo. Entonces nada, yo a ellos le hice ese trabajo, además de ponerle a hacer trabajitos que tenían que ver con la pandemia. Exacto. Eso es. Es una manera de yo contribuir a hacer conciencia sobre la crisis sanitaria y además de eso, a ponerlos a trabajar. Claro, y los compromete. Porque lo primero es que nosotros somos un centro de cultura. Lo importante es que la gente tenga conciencia de eso y conciencia de todas las acciones que se le proponen hacer. No puede ser nada mecánico ni obligado. La universidad puede, y no solamente la UAS, todas las universidades, pueden lograr abrir un proceso, un canal de convencimiento de los estudiantes mediante
argumentos científicos y argumentos sociales que le despierten cualquier duda y borren cualquier obstáculo para el tema de la vacuna, que la vacuna es el recurso principal que tenemos para frenar el virus, este y otros virus u otras bacterias. Entonces, primero educar a nuestros estudiantes, pero tú misma lo dices, nosotros que somos tres gatos, que debieran haber más profesores universitarios para la cantidad de estudiantes que tenemos, nosotros los profesores tenemos acceso a un público de 200.000 personas, y 200.000 personas que inciden en su casa. En su casa. Y si una casa que debe ser por lo menos de 5. De 4 a 5 personas. Incide en su casa. De personas. Ya ahí hay 1 millón casi de personas. Pero al mismo tiempo, ese estudiante universitario incide en la comunidad. Tiene un mínimo de respeto en un grupo específico en la comunidad. Porque esos muchachos que son que son muy disciplinados, que son muy sanos, que no andan embromando mucho, ¿verdad?, con bebederas y drogas. Esos muchachos son respetados también en su barrio, lo son. No es cierto que en los barrios todo sea degenerativo y degradativo, eso no es cierto. Entonces esos muchachos, si nosotros los conseguimos en términos de conciencia acerca del valor de la vacuna y la vacunación, se convierten en promotores y nosotros los tenemos que estimular en ese sentido y darle estímulos, es decir, darle, ¿cómo le llamamos?, puntos, si tú quieres, ¿no? Porque es compromiso social. Primero, tú sembraste conciencia, eso es valor académico. Segundo, lo motiva a actuar, eso es compromiso social. Eso es responsabilidad, eso es academia, eso es parte del compromiso de la universidad, eso es extensión, eso es extensión. Entonces, por esa vía, solo de las vacunas, nosotros podíamos y todavía podemos, porque aquí hay cerca de casi un 50% que no se ha vacunado a las dos, casi. Ya logramos, creo, pasar el 50%, pero andamos un 40 y tanto por ciento muy alto, todavía muy preocupante. Entonces, teniendo las vacunas. Teniendo vacunas de sobra. De sobra. Desgraciadamente. De sobra. Entonces esos muchachos y los profesores pueden generar un impacto bárbaro si nos lo proponemos. Y eso es un chin de trabajo, no significa muchísimo trabajo. Y por el otro lado, en esta pandemia, Extensión, por ejemplo, pudiera, y me refiero a todas las universidades, porque todas hablan de extensión, solo que la UAS es la única que lo hace, aunque limitadamente, pudiera llamar a abrir un espacio de diálogo con propósitos científicos, es decir, vamos a hacer estudios, cómo esto está impactando la vida de nuestra gente, de nuestra familia, cómo está impactando. Y conforme a esos estudios, entonces, ¿qué política vamos a sugerir al gobierno para que esto dañe menos o para que comencemos a mitigar los daños o para frenar el daño que esto puede estar provocando en la gente? Y esos estudios pueden ser en áreas tan diversas como psicología, economía, cultura, en fin, y otras. De hecho, yo diría que en economía todavía tenemos bastante impacto. O sea, todavía en los programas de televisión, en los noticieros, le dan cabida a los economistas de la UAS, ya sea decanos, vicedecanos, directores de escuela, de economía, de cuál es su opinión sobre diferentes temas. También la Comisión Ambiental de la UAS hace su rol importante. Es una de las pocas instituciones críticas y técnicas. Y que la gente realmente respeta. Sí. ¿Qué dice la UAS? ¿Qué dice la Comisión Ambiental de la UAS sobre si se puede implementar un proyecto turístico? Eso es extensión. Entonces, es uno de los brazos de extensión que funcionan. Que funcionan en la universidad. Y el tema salud. Y el tema salud, porque el COVID es salud, pero eso trae consigo otro problema de salud también. Exacto, pero pienso que realmente todavía, como tú dices, se pueden potencializar en muchísimas áreas más. Bueno, Lenchi, desgraciadamente, tú sabes que los programas tienen una duración, todo, hasta nosotros los seres humanos. Y pues llegó a su fin. Gracias por tu participación, señor, y este es
Lorenzo Vargas Linchi, profesor universitario de biología y candidato a la vicerrectoría de extensión.